Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. De nuevo les recuerdo que estamos estudiando los días lunes a las 5 de la tarde la Epístola de Santiago. Hoy este día vamos a continuar con el capítulo 4. Estamos viendo los versos 1 al 10 y la parte que estamos viendo es mundanalidades entre los creyentes. O sea, hoy vamos a ver la parte 2, mundanalidades entre los creyentes, parte 2, lección número 22. De manera pues que siempre les pido a todos ustedes que lo deseen, que compartan con todos sus contactos el mensaje. A ustedes agradezco esa deferencia que ustedes hacen. Vamos a pedir siempre la dirección de nuestro Señor para que Él evidentemente nos acompañe en el aprendizaje de su palabra. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimiento porque una vez más tu bendición es tan grande en que nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor, gracias porque siempre tenemos la voluntad de hacerlo y que el Espíritu Santo nos dirija, que cada hermano y hermana que escuche reciba mucha edificación y también que tú seas muy honrado, muy glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esta parte que vamos a ver es muy interesante, como todas. Pero les advierto que aparentemente hay un problema escritural. No lo hay, sino que yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Y cuando usted escuche todo el mensaje va a entender la razón de lo que le estoy diciendo. Vamos a proseguir con el versículo 5 de Santiago capítulo 4. Dice allí la primera frase: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Con esta pregunta reflexiva, nosotros venimos al verso más dificultoso en la Epístola de Santiago, porque nos hacemos algunas interrogantes. ¿A cuál escritura se estará refiriendo Santiago? ¿Es la siguiente declaración en el verso una pregunta o una cita? Bueno, una cuidadosa búsqueda del Antiguo Testamento no la localiza como una cita. Santiago parece que está refiriendo a lo que nosotros quizás llamamos el significado global, o sea, de conjunto, de la Escritura. Es decir, no está en armonía con la Escritura. Cuando usted oyó, cuando dije el significado global de conjunto de la Escritura, óigalo con minúscula. Pero luego sigo diciendo, es decir, esto no está en armonía con la Escritura, óigalo con mayúscula, para que una persona sea amigo del mundo y al mismo tiempo sea amigo de Dios. Tales acciones son contrarias con el propósito de Dios con el hombre. Esto podría notarse también que mientras la frase la Escritura del versículo 5 está en el singular,
no está de acuerdo a los siguientes pasajes que demandan una limitación singular. Y le voy a leer varios pasajes para que usted vaya comprendiendo lo que le estoy expresando. Por ejemplo, en Gálatas 4:30, mire lo que dice acá. Mas, ¿qué dice la Escritura? Refiriéndose a la Sagrada Biblia, ¿verdad? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Luego vamos a Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Otra vez refiriéndose a la Sagrada Escritura. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Luego vamos a Romanos 10:11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y luego pasemos también a Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y pasemos a Juan capítulo 7, versículos 38 y 42. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mire lo que dice el verso 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y por último, veamos 8:32. El pasaje de la Escritura, las Sagradas Escrituras, pues, que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y luego en 1 Timoteo 5:18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Santiago está meramente sumarizando las enseñanzas de las Escrituras relativas a la amistad y a la devoción del hombre a Dios, o sea, Escrituras en sentido general. La palabra de Dios no es vacía, es decir, sin constante significado en esta materia de total lealtad o devoción. Luego sigue diciendo el versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Muchos creen que esta es la frase en la cita introducida por Santiago en la primera declaración de este verso. Por ejemplo, la versión estándar revisada da este sentido al pasaje. Otra vez nosotros estamos confrontados con el mismo problema, es decir, no hay tal pasaje en la Escritura del Antiguo Testamento. La versión American Standard resuelve el texto con dos preguntas. El texto griego lamentablemente no ayuda a clarificar o resolver ambos problemas con el verso. El mayor problema de este verso y el mayor desafío es la frase, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Ahora bien, la pregunta es, ¿a cuál espíritu se está refiriendo Santiago? ¿Es al Espíritu Santo? ¿Es al espíritu humano? Otra vez, el idioma griego
no ayuda a resolver la dificultad con la palabra griega para espíritu. Es un nombre y tiene la misma forma del caso nominativo, o sea, el sujeto, como en la forma acusativa, o sea, el objeto directo. Por lo tanto, el contexto, el cual es la dificultad en este punto, debe ser la guía para lo cual está bajo consideración. Nosotros tenemos 4 posibles interpretaciones, las 3 de la versión American Standard y una más. Vamos a ver estas 4 interpretaciones. La número 1, el humano espíritu, el cual Dios puso en nosotros, nos anhela celosamente. Si esto es una oración declarativa, es una declaración de las perversidades del espíritu humano. Nos anhela para el mundo celosamente o en envidia. Si esto es una pregunta, como la versión American Standard lo toma, entonces Santiago está rechazando la idea. Él está diciendo, ustedes no piensen que Dios pone un espíritu en nosotros, que las lascivias o los deseos son para motivo de envidias, ¿verdad? El punto es que los lectores estaban actuando como si esto fuera verdad. Número 2, Dios, tomando a Él como el sujeto del verbo, anhela para Él, humano, espíritu, esto es, por lealtad y devoción. Santiago podía decir que mientras los cristianos fueron frescos, o sea, tibios, hacia Él, su sentimiento es caluroso hacia ellos con amor. Número 3, Dios anhela por el Santo Espíritu, el cual Él hizo morar en nosotros, al punto de ser celosos por nosotros. La versión American Standard da este sentido en la primera lectura alternativa y cita Jeremías 3:14. Pero fíjense bien que los aportes que dan no son muchos. Miren lo que dice Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Y Oseas 2:19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, punto. Como ilustraciones, pues se pone esto, pero como dije, ellos lanzan poquita luz sobre la idea. Número 4, el Santo Espíritu, el cual Dios hizo morar en nosotros, nos anheló por nuestra lealtad y devoción a Él, al punto de ser un celoso o envidioso espíritu. Bueno, al escoger entre 2 y 4 y la sustancia de la enseñanza de cada uno no es muy diferente. En ambos casos, un miembro de la divinidad es el que dice anhelar o morar por el hombre o su espíritu. Se lo voy a leer otra vez, el número 2 y el número 4. Dios, tomando a Él como el sujeto del verbo, anhela para el humano espíritu, esto es, por lealtad y devoción. Santiago podría decir que mientras que los cristianos fueron frescos, fueron tibios, pues hacia Él, su sentimiento es caluroso hacia ellos con amor.
Y el número 4 le decía, el Santo Espíritu, el cual Dios hizo morar en nosotros, nos anheló por nuestra lealtad y devoción a Él, a punto de ser un celoso o envidioso espíritu. Por eso le digo que el escoger entre 2 y 4 y la sustancia de la enseñanza de cada uno no es muy diferente. En ambos casos, un miembro de la divinidad es el que dice anhelar o morar por el hombre o su espíritu. La enseñanza es un énfasis de la idea del Antiguo Testamento que Dios es un Dios celoso, un Dios amoroso y un Dios de ardiente deseo de afección y devoción de su novia, o sea, la iglesia. Lo más aceptable es que el espíritu que está bajo consideración es el espíritu humano por algunas de las siguientes razones. Y yo le voy a dar, creo que le voy a dar al menos, creo que 10 razones, le voy a presentar algunas de estas razones. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Estoy diciendo que lo más aceptable es que el espíritu que está bajo consideración es el espíritu humano por algunas de las siguientes razones. 1. A causa del contexto. Por todo el libro, Santiago ha discutido la conducta con los pecados de la carne. En efecto, esta ha sido su acusación en los versos 1 al 4 de este capítulo 4. Atrás, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, usted recuerda que Santiago señaló que las concupiscencias del espíritu del hombre, él es responsable por convertirse o por ser un pecador. Leamos estos versículos de Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no tuvo la intención que este fuera el caso en efecto. Esto es lo contrario al contenido completo de la Escritura. Número 2. A causa del saber o erudición. Mientras que esto es verdad, que un individuo traduzca o versiones de las Escrituras difieran en sus traducciones, es importante para nuestro caso notar que ambas la traducen del Rey Jaime y la American Standard, o sea, la versión American Standard, traducen creyendo que el espíritu humano está bajo consideración. Esto es evidenciado por su deletreo de la palabra espíritu con una E minúscula. Eso es bien importante entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Hay una cosa de la que nosotros sabemos que estamos seguros, y esa es: Dios no quiere que nosotros estemos envueltos en el pecado o serle infiel. Nosotros necesitamos sabiduría de lo alto para practicar esta virtud en nuestras vidas. Bueno, vamos a pasar al versículo 6 ahora. Pero Él da mayor gracia, dice. Los cristianos descritos en los versos 1 al 4 quizás crean que su condición es desesperada.
Esto verdaderamente sería el caso si totalmente dependeríamos bajo su fuerza para levantarse ellos mismos a favor de Dios. La gran verdad es que uno quien los anhela por su exclusiva devoción, mire lo que dice Santiago 1:5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Oiga, Escritura con E mayúscula. El Espíritu, E mayúscula, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. No les abandona, sino más bien, a causa de su divino amor, les da más gracia en su tiempo de necesidad. El griego literalmente lee, Él da mayor gracia. El apóstol Pablo escribió en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La otra fuerza de este punto sería notar que Santiago usa el verbo didosin. Didosin se escribe de al principio y cuando menciona la sílaba do es doble o, didosin, el cual está en el presente indicativo y da fuerza que Dios da gracia continuamente. Él mantiene dando gracia. Ahora, ¿cuál es el presente del indicativo? Es cuando nosotros usamos los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, yo hago, ese es el presente indicativo. Yo escribo, yo diserto, así, ese es el presente indicativo. Entonces, eso es lo que aquí se está presentando, pues, que el apóstol Pablo escribió, pero dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Entonces, por eso estoy diciendo que la otra fuerza de este punto sería notar que Santiago usa el verbo didosin, en el cual está en el presente indicativo y que da fuerza de que Dios da gracia continuamente. ¿Por qué? Porque Él se mantiene dando gracia. Este no es un regalo por cierto tiempo, sino un regalo perpetuo. Nosotros no solo somos sostenidos por la gracia de Dios. Mire lo que dice Efesios 2:5-8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los hijos, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Perdón por la interrupción, son cuestiones técnicas que no están a nuestro alcance. Entonces, nosotros también somos sostenidos, además, por la gracia de Dios. El apóstol Pedro amonesta diciendo lo siguiente en 2 Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es triste que esta gran verdad haya sido descuidada como también abusada. El abuso es ver el hecho de que algunos quizás concluyen que entre más ellos pecan, más gracia recibirán. Ese es un error garrafal. Y yo le voy a presentar ahorita una variedad de textos que contradicen esa declaración de religiosos que piensan así, de esa manera. El apóstol Pablo desafía esta actitud cuando él escribió las siguientes palabras a los hermanos en Roma. Mire lo que dice en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ve? Eso lo dicen Romanos 6, 1 y 2. Ahí se presenta esta situación. Debe también ser señalado que una persona puede deliberadamente volverse hacia atrás en la gracia de Dios y caminar alejándose de ella. Una persona cristiana puede caer de la gracia, se lo repito, hermano y hermana. Una persona cristiana puede caer de la gracia porque hay enseñanzas religiosas torcidas, equivocadas, que enseñan que una vez la persona un día obedeció, hace 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, se desvió del camino del Señor, como el 20 de noviembre de 1982 obedeció, esa persona está cubierta por la gracia de Dios y él va al seno del Señor cuando muere. Son las enseñanzas premilenianistas. Sí. Por eso les repito, una persona cristiana puede caer de la gracia. Miren lo que dice Gálatas 5:4. Pónganle cuidado a lo que la Escritura nos dice. De Cristo os desligasteis. ¿Puede o no puede desligarse? Claro que sí. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hebreos 10, 26 al 29 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mire lo que dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y luego el 27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Si esto era en la ley de Moisés, cuanto más en la ley en Cristo Jesús. Mire lo que dice el verso 29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Veamos lo que también el apóstol Pedro nos dice en 2 Pedro capítulo 2 versos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos,
su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y mire lo que nos presenta, sobre todo, esta cita es demasiado clara, hermanos. En Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, cuando el Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren qué claro es, pues. Pero qué maravilloso es saber que Dios no nos abandona cuando nosotros pecamos, y que Él recorre, por decir, el segundo kilómetro para darnos más gracia y ayudarnos en nuestros tiempos de necesidades. Esto podría motivar al cristiano a caminar en la luz, dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Día tras día, verdaderamente nuestro Dios es el Dios dador. Pero usted tiene que entender, pues, que yo, comenzando por mí mismo, y cada uno de ustedes, tenemos que cuidar nuestra salvación, porque lamentablemente podemos caer de la gracia de nuestro Señor. Y claro, la enseñanza que le estoy dando no es ese énfasis, sino que nos mantengamos dentro del camino de nuestro Señor. Miren lo que dice, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago ahora cita Proverbios 3:34, donde dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, para probar que el regalo de dar más gracia no es un regalo arbitrario dado a todos los pecadores, o sea, en el sentido de que por su actitud de ser pecadores se les proporcionará. La pregunta, por lo tanto, es: ¿quién recibe más gracia? No es el orgulloso, no es el soberbio. Miren lo que dice Abdías, versículo 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado,
tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea, uno que estaba tan soberbio que pensaba que realmente él, pues, cómo iba a caer en una situación semejante. Pues la persona humilde es el recipiente de mayor gracia, mientras que una persona permanece arrogante y deliberada en su vida de pecado, él nunca conocerá su condición y necesidad de la ayuda de Dios y perdón. La persona orgullosa no está sujeta a arrepentimiento a causa de su esclavizada naturaleza al pecado. En efecto, él probablemente denegará que tiene necesidad de arrepentimiento. ¿Quién es el orgulloso? La palabra griega para orgullo es purepepenos. Se la repito, purepepenos, con H intercalada cuando se pronuncia la sílaba P, purepepenos. Y literalmente significa uno que se muestra el mismo arriba de otros. Se lo repito, uno que se muestra el mismo arriba de otros. Ese es el orgulloso. ¿Ve? El cuadro es el de una persona reflejando una falsa propia estima, o una falsa autoestima, o una falsa y una actitud arrogante. El énfasis de la palabra no es en el habla de la persona, sino bajo una actitud interior mantenida en secreto en el corazón de uno. Esto no puede, por lo tanto, permanecer escondido por largo tiempo. Esto es lo que produce contención y disensión. Dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y mantiene al hombre fuera del favor de Dios hasta que éste es removido. Dice Mateo 5:2 al 8. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, la persona arrogante permanecerá siendo un amigo del mundo hasta que él se humille a sí mismo. Esto es el porqué. Por lo tanto, Dios resiste al orgullo. La palabra griega para resistir es antitacetal. Se la repito, antitacetai. Antitacetai. Cuando usted escuche la sílaba C, es doble S, antitacetai. La palabra fue un término popular militar, el cual describió el tomar una posición en contra de un enemigo y batallando con él. Así, Dios es el cuadro no como un resistente pasivo del orgullo activamente o del orgullo activamente comprometido en la batalla en contra del orgullo. Esto muestra lo terrible del orgullo. En esto se despierta a Dios a tales acciones. Él resistirá a esos por quienes su Hijo murió
a causa de este pecado. El escritor de los Proverbios dice en Proverbios 6:17, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y en el Proverbio 16:5 nos dice, los ojos altivos. Es bien claro, pues. El cristiano nunca debe olvidar la humanidad, y mucho menos el cristiano nunca debe olvidar la humildad, lo cual es lo que a Cristo le gusta. Es la llave para la exaltación por Dios. Terminaré diciendo lo siguiente. En Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que produce arrepentimiento. El Hijo de Dios es algunas veces igual a una caña creciendo por la ribera. Cuando el agua se desborda, la caña dobla su cabeza y se dobla hacia abajo, y la inundación pasa encima de ellas sin quebrarla, la cual después levanta su cabeza y se para erecta en todo su vigor. ¿Por qué pongo esta ilustración? Nosotros, hermanos y hermanas, también estamos quebrados y humillados, pero luego nos levantamos con una fuerza renovada y confianza en Dios, agarrando otra vez las fuerzas en Él. Esto toma humildad para admitir que usted ha pecado o que usted ha estado equivocado. Hermanos y hermanas, permitámonos nunca olvidar que nuestra fe es probada por nuestra humildad. Que Dios bendiga su bendita palabra, mis amados hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Que Dios bendiga a todos ustedes en el acervo de aprender su palabra y de tantas bellas cosas que nos presenta la palabra de Dios exclusivamente aquí en esta epístola de Santiago. Siempre agradezco a ustedes su atención. Recuerden, les invito para el siguiente lunes 5 de la tarde y para este miércoles para el estudio de la vida y ministerio de Cristo, que nuevamente pues lo reanudaré, ya que el miércoles pasado, por lo que precede mi consulta médica, no pude dar el estudio que correspondió a ese día. Pero mientras tanto, despidámonos en oración. Y una cosa más, hermanos, no olviden compartir estos mensajes. Usted tiene esa bendición de hacerlo. Pero despidámonos orando a nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos porque has sido muy grande con nosotros. Has sido grande estudiando tu bendita palabra. Gracias porque la epístola de Santiago nos ayuda a nuestra vida práctica, en lo espiritual. Gracias, Señor, por ello. Bendice también a todos los hermanos y hermanas que han escuchado. Bendice también todo esfuerzo que se hace para que ella sea diseminada y que siempre tú seas muy honrado. Oramos por varios hermanos, por el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela y su hermana Zulema, por la hermana Marina Chávez, por la amiga Rosa Chávez, por Naya de Velázquez y familia,
por el hermano Juan Ramón García Narváez, por la familia Rosas Castellanos, por la hermana Vanessa Castellanos de Garay, por la hermana Ligia Esther Castellanos de Ardón, por mi salud especialmente, Señor. Tú sabes las diferentes enfermedades que padezco y la necesidad que tengo de varias operaciones. También pongo en tus manos la salud de mi esposa, que la guardes, que la cuides mucho, que la protejas, que le des buena salud. Oramos porque el Señor Jesucristo venga. Oramos por la iglesia en todo el mundo, porque todos los que predicamos el mensaje puro, realmente sea puro, que no apostatemos de la fe, que no tergiversemos la palabra ya revelada a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por ello. Oramos muy agradecidos y suplicándote todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.